Muy bien, pues muy buenos días. Estamos ya en la línea final de esta Semana del Ahorro, Alcione Sonepar, y el día de hoy vamos a tener 4 grandes conferencias de nuestros socios y amigos Schneider. Y pues me toca recibir a Elba Sánchez. Elba, muy buenos días. Hola, buenos días. Elba nos va a ser la primer expositora, la mandaron al ruedo así para abrir boca, con un tema muy interesante que es corrección de factor de potencia y mitigación de armónicos, ¿va? Ese Exactamente. es el tema que nos vas a platicar. Sí, básicamente los 2 problemas principales que tenemos actualmente para calidad de la energía. Aquí estamos hablando que es la Semana del Ahorro. La Semana del Ahorro en todos los temas y en la zona industrial, en el tema industrial, el problema del factor de potencia y el problema de armónicos es algo que cada día se está volviendo mucho más fuerte. Desde el punto de vista mío, hemos estado platicando de las pérdidas de energía eléctrica por parte de Comisión Federal de Electricidad, que les llaman pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Las pérdidas no técnicas pues son las que son robo. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Que con toda la nueva metodología que está implementando Comisión para regularizar a las no técnicas, pues se regulariza y entonces se encuentra que hay una gran cantidad de factor de potencia a corregir y lógicamente armónicos para no dañar. Entonces, pues va a ser un tema que debe de despertarnos un gran interés a todos los sectores que atienden industria por parte de Alcione. Sí, exactamente. El propósito de exponer el tema es que se den cuenta desde abordando los temas básicos desde concepto hasta cómo esos conceptos se ven reflejados directamente en las instalaciones de nuestros usuarios y qué pueden hacer ellos para precisamente ahorrar finalmente dinero. Muy bien, pues sin más preámbulo, Elba, te invito al podium para que hagas tu exposición y te espero aquí para las preguntas y respuestas. Muy bien, gracias. Bueno, como les comentamos ya con Sergio, el problema, son múltiples los problemas de calidad de la energía que presentan los sistemas eléctricos actuales. Sin embargo, vamos a abordar los 2 principales. ¿Y por qué los hemos caracterizado de esta manera? Porque son fenómenos de estado estable, es decir, una vez que los tenemos presente en nuestro sistema, van a permanecer allí hasta que hagamos algo para solucionarlos. El primero es corrección de factor de potencia y el segundo es la mitigación de armónicos. De ambos temas presentaremos primero el tema desde concepto, desde un nivel a veces hasta matemático, y después abordaremos cómo se reflejan estos de una manera sensible a ya yo que tengo mi instalación eléctrica, que estoy a cargo de ella, que estoy a cargo de su mantenimiento, que está operando de una manera que tal vez no es la más adecuada, y poder detectar los foquitos rojos de qué está pasando y cómo puedo solucionarlo. Siguiente, por favor. Para poder entender el tema de corrección de factor de potencia, primero nos vamos a ir a las bases, definir qué es el factor de potencia. Para esto vamos a presentar las cargas. Los tipos de carga van a ser lo que va a estelarizar nuestros sistemas eléctricos, es decir, sin importar que tenga yo conectado, qué tipo de proceso industrial tenga yo, los tipos, todas las cargas que estén conectadas se van a poder clasificar en alguna de estas 3, resistiva,
inductiva, capacitiva o mezcla de 2 o de 3 de ellas. La que sigue, por favor. Un claro ejemplo de una carga resistiva es un foco incandescente. Un foco incandescente, ¿qué es? Es simplemente un filamento al cual se le aplica una tensión y este filamento transforma la corriente que se le hace pasar por ella en calor y en energía lumínica. Como segundo punto tenemos una carga inductiva. Esta carga inductiva, el más claro ejemplo es un motor. Todos nuestros procesos industriales, todas nuestras instalaciones eléctricas se caracterizan, la gran mayoría, por contar con motores. Los motores están presentes incluso hasta instalaciones residenciales, es decir, tenemos motores en compresores, tenemos motores en bombas de agua, tenemos motores, si hablamos de un edificio, en elevadores, tenemos motores en el proceso que sea, tenemos motores. Estos motores hacen uso de energía tanto reactiva como activa. Y como tercer ejemplo de una carga ya física, una carga capacitiva es precisamente un capacitor. Pero, ¿qué es? Decíamos, nuestro propósito es explicar qué es el factor de potencia. Bueno, pues como comentábamos, dependiendo del tipo de carga que sea, esta carga va a consumir un diferente tipo de potencia. Es decir, todas las cargas resistivas consumen potencia activa, mientras que las capacitivas y las inductivas lo hacen de potencia reactiva. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia medular entre potencia activa y potencia reactiva es básicamente que la potencia activa la tomamos de nuestra red eléctrica y, por ejemplo, a través de un motor la transformamos en trabajo útil. Generalmente la transformamos en movimiento para una banda transportadora, para un proceso el que yo requiera para mi industria. Pero, ¿y qué pasa con la potencia reactiva? ¿Qué es eso que está en mi sistema eléctrico? Pero, ¿y cómo la veo? Ya dijimos, la potencia activa se transforma de eléctrico a movimiento. Pero, ¿y la reactiva? Bueno, vamos a tomar como ejemplo otra vez nuestra carga del motor. Nuestra carga del motor es una carga inductiva. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es que el motor se construye mediante devanados y estos devanados no son otra cosa más que cable enrollado otra vez hasta crear bobinas, y estas bobinas, al hacer pasar la corriente a través de ellas, generan un campo magnético. ¿Para qué es ese campo magnético? Es ese campo magnético el que permite la operación en sí de nuestro motor y le permite generar el movimiento para introducirlo a nuestro proceso industrial. Entonces, ¿qué es la potencia reactiva? Es la potencia que requiere mi motor para funcionar, para generar ese campo magnético que necesito para que mi motor funcione. Es decir, si yo quiero que un motor funcione y transforme potencia eléctrica en potencia mecánica, primero que nada debo de poder inducir el campo magnético en él para que inicie su operación. Entonces, el motor hace consumo de ambas potencias. La activa, que la transforma en movimiento, y la reactiva, que la utiliza para magnetizar el campo magnético y para generar el campo magnético y entonces operar. Entonces, definitivamente es
una potencia que es parte de mi sistema, no me puedo deshacer de ella. Está allí, vive allí y necesita mi motor de ella para poder operar. Entonces, ¿de qué manera se relacionan estas dos potencias? Bueno, si dibujamos los fasores tanto de la potencia activa como de potencia reactiva, resulta que estas están desfasadas 90 grados. La potencia activa está sobre el eje y la potencia reactiva está justo a 90 grados. Y es aquí cuando hace su aparición la tercera potencia, la potencia aparente. ¿Qué es la potencia aparente? Es la suma geométrica de los dos fasores previos, el fasor de potencia activa, el fasor de potencia reactiva. Entonces, ese es el símbolo que denota nuestra potencia aparente. La potencia activa la denotamos en watts, la potencia reactiva la denotamos en bars y la potencia aparente la denotamos en volt ampere. Por fin llegamos al punto en el que definimos finalmente qué es el factor de potencia. Como decíamos, la potencia aparente es la suma geométrica de las dos potencias que la componen. Es decir, si nosotros desplazamos nuestra potencia reactiva que se encuentra de este lado, la desplazamos a la punta del fasor de mi potencia activa, tenemos formado un triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo es maravilloso porque entonces nos permite mantener relaciones trigonométricas entre todas las partes que lo conforman. Entonces es así como llegamos a determinar la relación factor de potencia. Factor de potencia es la relación que guardan la potencia activa, que es la que voy a poder utilizar, entre la potencia aparente, que es la suma de la potencia reactiva con la potencia activa. Haciendo relación a los cálculos trigonométricos, esta relación queda especificada como el coseno del ángulo que forman estos dos fasores. Tengo la potencia aparente, tengo mi potencia activa, ambos forman un ángulo. Cuando calculo el coseno de ese ángulo que forman, tengo precisamente el factor de potencia. Bueno, pero ¿qué significa? Es básicamente una relación de eficiencia. Si nosotros disminuimos la cantidad de potencia reactiva demandada a nuestro sistema, entonces veremos cómo si nosotros vamos disminuyendo Q, vamos disminuyendo los bars en nuestra demanda, lo que va a pasar es que nuestra potencia aparente se va a ir pareciendo cada vez más a nuestra potencia real. Cuando estas son iguales, entonces decimos que tenemos un factor de potencia unitario. Y aquí lo podemos ver claramente. Tenemos el primer escenario en el que tenemos una Q total, una S total, una potencia activa demandada específica. ¿En base a qué? En base a precisamente la carga que tengo conectada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer para disminuir ese factor de potencia? Ya decíamos, si quiero disminuir el factor de potencia, debo de poder disminuir la cantidad de kVARs que estoy demandando a mi red. ¿Y de qué manera lo puedo hacer? Pues muy sencillo. Resulta que, como ya dijimos, la carga que demanda la potencia reactiva son cargas inductivas, pero cuando se crearon las cargas, resulta que se crea una carga que es antagónica a la otra. Es decir,
tengo una carga capacitiva que genera potencia reactiva, es decir, mi carga inductiva demanda potencia reactiva, mi carga capacitiva es capaz de generarla. Es decir, si yo tengo una demanda de ciertos kVARs, puedo simplemente conectar una carga contraria si tengo cierto número de motores que significan una cantidad determinada de potencia inductiva, pues entonces conecto a la misma red la proporción de carga ahora capacitiva para que contrarreste el efecto de demanda de kVARs a mi sistema. Y entonces, de esta manera, puedo hacer que mi potencia aparente se vea disminuida. Entonces, la primera es la potencia inicial, la potencia aparente inicial, y finalmente, reduciendo mi demanda de potencia reactiva, es que tengo una potencia reactiva ya final y por tanto una potencia aparente que se parece más a mi potencia activa. Es más parecida, es ligeramente más grande, pero ya no tanto como al principio. ¿Y esto cómo lo logré? Precisamente conectando la carga inversa a la inductiva, que es la capacitiva. Como dijimos, físicamente una carga capacitiva, ¿cómo la puedo ver? Pues tenemos en físico capacitores. Aquí viene lo interesante. Bueno, ¿para qué quise yo disminuir mi potencia aparente? ¿Cuál es el propósito? ¿A mí de qué manera me beneficia? Bueno, resulta que cuando Comisión General, allá muy lejos en las hidroeléctricas o en las geotérmicas, en las termoeléctricas, se genera la energía, se genera total. Y estaba viajando a través de todo el sistema de transmisión, subtransmisión, después llega a nuestras acometidas, a nuestros transformadores reductores y ya por fin hacemos uso de ella. Pero si nosotros demandamos de nuestra red tanto potencia activa como potencia reactiva, pues resulta que toda esa energía viene viajando desde tan lejos. ¿Y qué ventaja tiene? No tiene ninguna ventaja. Es decir, nosotros, a menos que tengamos un generador en sitio, no tenemos opción de generar energía activa, pero sí tenemos opción de generar energía reactiva en sitio. ¿Y qué beneficio tenemos? Uno, liberamos la red de distribución, tanto la parte que le toca a la compañía suministradora como la parte que me toca a mí desde mi acometida hasta el punto de carga. Es decir, por ejemplo, si yo tengo en mi acometida, está conectado a un transformador de 2000 kVA y tengo el transformador ya prácticamente a tope, al 80%, y quiero conectar una carga adicional porque voy a iniciar un nuevo proceso, entonces necesito conectar una nueva serie de motores para que cumplan con el nuevo proceso en mi empresa, pues resulta que tal vez la capacidad de mi transformador ya no sea suficiente y entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Bueno, la primera idea que viene a la mayoría de las personas es, pues ni modo, tendremos que comprar o un transformador más grande y sustituir el que tenemos, o comprar otro transformador y conectarlo en paralelo y entonces así ya tener más disponibilidad de carga. Pero hay una segunda opción. Esa segunda opción es precisamente liberar carga mediante instalación de capacitores. Es decir, el transformador se hace cargo de transmitir tanto potencia aparente, la potencia aparente que está compuesta tanto por activa como reactiva. Si dejamos de lado el trabajo de que transforme la energía reactiva y solamente se enfoque en la activa, entonces podríamos hacer que nuestro transformador
tenga ya una posibilidad de soportar más carga sin la necesidad de haber hecho un cambio drástico en mi instalación, simplemente mediante la conexión de un capacitor que va a estar conectado cerca de la carga que está demandando la carga reactiva para su operación. Tal vez no todo mundo conocemos a detalle nuestro recibo de electricidad, pero resulta que para todas las instalaciones que están conectadas, evidentemente en media tensión o en alta tensión, tenemos la información explícita tanto de factor de potencia como de demanda, tanto de la demanda que consumimos. Es decir, no solamente CFE nos dice, mira, consumiste tantos kilowatts hora, sino nos dice, bueno, tú consumiste tanta energía activa, pero de la mano con ese consumo también consumiste tanta energía reactiva. ¿Y cómo nos los dice? Precisamente indicándonos el factor de potencia. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto es la demanda de energía reactiva de mi instalación, yo simplemente puedo referirme a mi recibo de electricidad y entonces allí verificar qué factor de potencia tengo actualmente y con eso hacer un cálculo súper rápido de cuánta energía reactiva generada a través de capacitores tendría yo que instalar para dejar de demandar esa energía reactiva de mi suministrador y generarla yo en sitio y entregarla de la misma manera a mis cargas. Este cálculo súper fácil. Hacemos la multiplicación de la potencia de la demanda facturable por la diferencia de las tangentes del ángulo inicial y el ángulo final. El ángulo de donde salió, ya decíamos, nuestro factor de potencia está denotado como una función trigonométrica, que es el coseno del ángulo. Entonces, simplemente, como decimos en nuestras clases de matemáticas, despejamos el ángulo y le aplicamos la tangente. La diferencia entre la tangente del factor de potencia inicial y el factor de potencia deseado es multiplicado por la demanda facturable, nos da la potencia reactiva, la capacidad del banco de capacitores que yo debería de conectar a mi instalación para dejar de demandar la potencia reactiva de mi red y generarla localmente y entonces hacer más eficiente mi instalación. Pero nuevamente llegamos a la misma pregunta. Bueno, yo ya logré tal vez liberar un poco de capacidad de mi transformador, ya también tal vez logré liberar capacidad en los propios cables que son parte de mi red, pero ¿y qué otro beneficio tengo además que me pueda aportar? Bueno, además de todos los beneficios que ya mencionamos, tenemos además otro muy importante. Resulta que cuando mi facturación indica que tengo un factor de potencia menor a 90%, CFE, además de cobrarme toda la energía que estoy consumiendo, me está haciendo un cargo por bajo factor de potencia. Entonces, si yo voy a mi recibo y verifico que tengo un factor de potencia de 76%, de 80%, de 89%, resulta que voy a estar teniendo un cargo adicional por parte de CFE por concepto de bajo factor de potencia. ¿Cuándo CFE deja de cobrarme ese cargo por bajo factor de potencia? Cuando mi factor de potencia es igual a 90% o mayor,
es que CFE me deja de cobrar ese pequeño monto. Este pequeño monto, si se acerca al 90% y se va haciendo más grande, entre más alejado esté mi factor de potencia hacia abajo del 90%, más grande va a ser la proporción que CFE me cobre por concepto de bajo factor de potencia. Pero, ¿y en qué proporción CFE me hace ese cargo? Bueno, pues he de comentarles que además de que cuando llego a 90% CFE me deja de hacer cargo, resulta que además me empieza a dar una bonificación que puede llegar hasta el 2.5% de la energía que facture en ese recibo correspondiente. Y dices, o sea que si tengo un alto factor de potencia, no solamente CFE me va a dejar de cobrar ese monto por bajo factor de potencia, sino que además ahora me va a dar una bonificación extra, sí. ¿De cuánto puede ser esa bonificación? Igual, va a ser proporcional. Si yo la tengo de 91, me va a dar una bonificación. Si el factor de potencia es de 92, esa bonificación va a ser más grande. Si va creciendo a 95, la bonificación va a ser más grande y puede llegar a ser hasta el 2.5% si consigo que mi factor de potencia sea unitario. Entonces, ¿qué beneficios tengo ya enumerados por completo si yo mejoro el factor de potencia de mi instalación? Bueno, como dijimos, primero elimino la penalización que me genera. Además, sumo la bonificación que me va a pagar. Aquí tenemos una pequeña tablita de más o menos en qué proporción vamos teniendo los beneficios. Como les digo, si llegamos a 80% tenemos 2% de bonificación. Si llegamos al 100% tenemos 2.5% de bonificación extra, además de lo que me estoy ahorrando de no pagar el cargo por bajo factor de potencia. Además de eso, ya dijimos, liberamos transformadores y en general liberamos toda la red que esté antes, cables, transformadores, bus de distribución, etc., todo lo que conforma mi red antes de llegar a mi carga que está demandando la potencia reactiva. Además, ¿qué hacemos? Nosotros sabemos bien que cuando sobrecargamos nuestros conductores, generamos en ellos una temperatura adicional. ¿Y qué produce esto? Un calentamiento en conductores. Si nosotros reducimos la corriente que está pasando a través de nuestros conductores, porque nuestros conductores de repente, no importa si es corriente por potencia activa o corriente por potencia reactiva. Dice, a mí no me interesa en dónde vas a ocupar tu potencia, si para magnetizar tu devanado o para transformarlo en movimiento y generar tal proceso. El cable simplemente se entera de que lleva corriente. Entonces, si lleva mucha corriente, no importa si sea de una o de otra potencia, puede ser que nuestro cable se esté sobrecalentando. Entonces, si liberamos la potencia reactiva que deje de fluir por esos cables, también disminuimos el calor generado en ellos. Además, un propio efecto generado por un calentamiento de cables, caída de tensión. Entonces, quitamos el calentamiento de cables, quitamos la sobrecarga, quitamos además la caída de tensión excesiva que se esté derivando de esa sobrecarga de nuestra red. Y finalmente, como plus, si nosotros operamos todos nuestros equipos a un factor de utilización menor, si los estamos utilizando a una temperatura menor, si no los estamos sobrecargando, si no los estamos haciendo operar en las condiciones más óptimas, ¿qué vamos a conseguir? Entonces tenemos como consecuencia final y tal vez más importante
que alargamos la vida útil de nuestros equipos, alargamos la vida útil de nuestro transformador, alargamos la vida útil de nuestros interruptores, alargamos la vida útil de nuestros motores. ¿Y esto por qué? Porque los estamos haciendo trabajar en condiciones óptimas. Y tal vez esto puede representar un ahorro que no sea evidente de manera a primera vista. Sin embargo, cuando resulte que en lugar de tener que reemplazar un equipo a 15 años, lo pueda hacer a 20 años, pues entonces toda la inversión de esos 5 años extra que yo estoy dejando de hacer es un ahorro también. Vamos a hacer un pequeño resumen de cómo se vería entonces, ya referido a facturación en mi recibo, si yo fuera de un determinado factor de potencia a un óptimo. En este ejemplo marcaremos el óptimo siempre en 98% e iremos desde 60 y subiendo poco a poco. Entonces, si tuviéramos un factor de potencia en nuestra instalación de 60%, calculamos el monto de la penalización que hace CFE por ese factor de potencia, tendríamos un cobro de 30% de la energía facturada en ese periodo. ¿Qué pasa si ese 60% lo llevamos a 98% mediante la instalación de un banco de capacitores? Bueno, resulta que no solamente dejo de pagar el 30% de la penalización, sino que además agrego un 2% de bonificación. Entonces, tengo un ahorro total del 32% de lo que hubiera facturado en ese mes de energía. Entonces, es cuando es evidente que conectar un banco de capacitores es sumamente rentable. ¿Por qué? Como dijimos, compramos nuestro banco de capacitores con lo que me voy a ahorrar. Y es decir, todo el mundo sabemos, existe un retorno de inversión mínimo para que yo pueda determinar que un nuevo equipo es conveniente. Entonces, un nuevo equipo, tradúzcase, un banco de capacitores, ¿es conveniente para mí? Sí, el banco de capacitores se va a pagar no solamente una vez, sino que se va a pagar y después nos va a estar redituando en ahorros constantes hasta su término de vida. Un banco de capacitores que tiene un término de vida promedio de 15 años, y si el banco de capacitores lo pagué en un año, pues díganme si no es conveniente al bolsillo del encargado de la instalación invertir lo equivalente a un año y después por 14 años ahorrarse la cantidad íntegra de lo que se hubiera seguido gastando de no haber hecho la acción correctiva de instalar el banco de capacitores. Es mucho. Vamos con un ejemplo en números. Ya decíamos, ¿qué tanto puedo liberar una instalación eléctrica que esté contando con un bajo factor de potencia? Bueno, imaginamos que tenemos un transformador de 1000 kVA y tenemos un factor de potencia de 75%. Tenemos una carga conectada de 600 watts. Entonces, hacemos nuestros cálculos y la potencia demandada a mi transformador van a ser 800 kVA. ¿Qué pasa si decido, además de por ahorrarme todo lo que me voy a ahorrar en facturación de electricidad, qué pasa si además también quiero liberar la carga? ¿Qué tanto puedo liberar de carga de ese transformador? Bueno, como ya dijimos, nuestro ejemplo es 98%. Llevo a 98% mi factor de potencia.
La carga es la misma, son 600 kilowatts. Mis cargas no estoy cambiando, no estoy diciendo voy a dejar de conectar tal motor o voy a dejar de conectar o echar a andar tal proceso. No. Mi proceso sigue igual. Mis cargas conectadas a mi sistema siguen siendo exactamente las mismas. Entonces, la demanda de potencia activa es la misma en mi sistema. Sigue siendo 600 kilowatts. Pero ahora que ya llevé el factor de potencia a 0.98, resulta que ya hago el cálculo de la potencia demandada, de la potencia aparente, nuevamente los 600 kilowatts más los kVARs que esté demandando mi carga, y resulta que solamente estoy demandando una potencia aparente de 612 kVAs. Entonces, con respecto a mi escenario inicial, estoy liberando mi transformador en 188 kVAs, un 18%. Y si yo tenía una carga que era grande, pero tal vez no tanto, es decir, si tal vez tenía una demanda de 200 kilowatts extra, ahora con toda tranquilidad puedo conectar esa nueva carga de 200 kilowatts sin haber tenido que hacer reemplazo ni de mi transformador, ni agregar un transformador en paralelo, ni en general hacer ningún cambio drástico a mi instalación eléctrica. Simplemente llegué y conecté un banco de capacitores en paralelo con mi carga que está demandando potencia reactiva. Entonces, como les digo, los beneficios son muchos. Ya que cubrimos todos los beneficios que tenemos cuando nosotros corregimos nuestro factor de potencia, quiero empezar con el nuevo tema. Son los armónicos. El factor de potencia es tal vez un tema que ya más y más personas se han involucrado con él y es manejado por la mayoría de los ingenieros. Sin embargo, el tema de armónicos es un tema un poquito más que está como escondido, que no todo mundo lo domina, tal vez no todos comprendemos a ciencia cierta qué es cuando alguien me dice, oye, no, pues es que ¿sabes qué? Pues tu instalación tiene contaminación armónica. Y uno puede decir, ay, ¿y eso con qué se come? ¿Y eso es bueno, es malo, me ayuda o cómo lo quito? Bueno, para poder entender el fenómeno, vamos a explicar desde la base. ¿Qué es un armónico? Nosotros tenemos un sistema que se define como alterna, es decir, nuestra señal de corriente, nuestra señal de voltaje describe una forma sinusoidal, una forma alterna. ¿Qué característica tiene esta forma de onda? Bueno, además, como ya lo dijimos, de que es sinusoidal, la característica principal es que tiene una frecuencia específica. Es decir, si esta señal tiene un ciclo, 2 ciclos y así sucesivamente una cantidad de ciclos, resulta que nuestros sistemas eléctricos en México tienen la característica de trabajar a 60 ciclos por segundo. Es decir, mi forma de voltaje, esa que allí donde yo conecto mi pantalla, mi cargador, la computadora, lo que sea, allí tengo una señal de voltaje que es alterna y que tiene 60 ciclos en lapso de 1 segundo. A eso se refiere el término de frecuencia. Entonces, ¿cómo lo traducimos? Cuando nosotros decimos es de 60 Hz, pues entonces eso es lo que significa, que tiene 60 ciclos en el periodo de 1 segundo. Esa es idealmente la forma de onda que debería de tener
nuestra señal de tensión que nos llega a nuestra casa, que nos llega a nuestra cometida. No importa si compro la energía en alta tensión, en media tensión, en baja tensión. En todos los niveles de tensión, la forma de onda es sinusoidal y está a 60 Hz. Entonces, todos los equipos están diseñados para alimentarse, para proveerse de energía a través de una señal de ese tipo. Sin embargo, ¿qué pasa? Resulta que a veces, si nosotros conectamos un osciloscopio o si conectamos un analizador de redes, conectamos un medidor y le pido que me muestre la forma de onda que me está llegando, tal vez la forma de onda que yo vea no va a ser una cosa senoidal así bonita como me la platicaron, y más bien sea algo como esto. Y esto ya no es una señal que tenga forma sinusoidal, sino más bien parece una cosa rara. ¿Qué característica tiene esta señal? Sí, sigue siendo periódica, pero ya no tiene la forma bonita aquella que a mí me describieron que debería de tener la potencia que llega a mi casa. Pero, ¿y por qué se forma esta forma de onda tan extraña? Siguiente, por favor. Bueno, pues resulta que todos nosotros conectamos cargas electrónicas a nuestras tomacorrientes que proporcionan energía en forma alterna. ¿Y qué característica tienen esta mayoría de cargas? Como decía, tanto si llego y conecto mi computadora, o si llego y conecto mi celular, o si... La característica que tiene es que tiene lo comúnmente denominado eliminador. ¿Y qué es un eliminador? Un eliminador no es otra cosa más que un dispositivo electrónico que me va a transformar la energía alterna que me está llegando del tomacorriente a energía directa. Y dicen, ¿y cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que en este proceso de pasar alterna a directa se generan unas señales que son armónicos de nuestra señal fundamental. Esta señal bonita, azulita, que es la que es con la que nos gusta trabajar, resulta que en este proceso de rectificación de pasar de alterna a directa, se generan señales senoidales también, pero ¿qué característica tienen? Tienen una frecuencia mayor a la de nuestro sistema. Es decir, si nuestro sistema trabaja a 60 Hz, resulta que estas señales van a ser un múltiplo de la frecuencia de mi señal fundamental, es decir, de mi señal de 60 Hz. Entonces, si digo que es múltiplo, diría, si tengo una señal de tercera armónica, entonces voy a tener una señal que es 3 veces mi frecuencia fundamental, 3 veces por 60. Entonces voy a tener una señal que va a ser de 180 Hz. De manera equivalente, así para cada una de las armónicas. Si digo que tengo una señal de tercera armónica, de quinta armónica, voy a tener 5 multiplicado por 60 y entonces voy a tener una señal de 300 Hz, ya no de 60. Y entonces, ¿de qué manera las podemos ver? Simplemente, si yo de mi forma de onda de la fundamental, que es de 60 Hz, tengo un ciclo, una señal de tercera armónica tendría en el mismo lapso de tiempo 1, 2, 3 ciclos. Una señal de quinta armónica en este mismo lapso de tiempo tendría 1, 2, 3, 4, 5 ciclos. Una señal de número 19 llegaría a 19 ciclos y así hasta el número de armónicas que existan en mi sistema. ¿Cuál es el problema? Otra vez,
sobrecalentamiento de mis equipos. El problema de las armónicas no es el hecho de que existan en sí, sino que además van a generar que mi sistema no solamente esté trabajando con la frecuencia fundamental que es con la que está diseñado para trabajar, sino que además debe de manejar todas estas corrientes adicionales que se crearon en los procesos electrónicos. Y esas señales electrónicas, estas corrientes armónicas se distribuyen y viven y conviven con nuestra señal fundamental y están sobrecargando nuestro sistema. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir? Pues como decíamos, no podemos eliminar lo que las genera. Lo que tenemos que hacer es poner una solución que dé un efecto contrario y elimine entonces la generación de armónicas. Siguiente, por favor. Siguiente. Tenemos una característica muy importante. Cuando se trata, por ejemplo, ya de equipo eléctrico y que contiene electrónica de potencia, entonces podemos predecir las armónicas que van a existir en nuestro sistema a partir de la cantidad de pulsos que esté diseñado nuestro equipo. Es decir, si tenemos un variador de velocidad que está conformado por 12 pulsos, entonces nosotros podemos predecir que vamos a tener 12 pulsos, va a ser n más menos 1, es decir, tenemos un equipo de 12 pulsos y vamos a tener presentes armónicas tanto de onceava como de treceava armónica. Seguimos 3 adelante. A lo que quiero llegar es que finalmente, ya que tenemos generadas las armónicas en nuestro sistema, ¿qué podemos hacer? Si yo quiero solucionar un problema, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta de la dimensión del problema. Entonces necesito cuantificarlo. ¿De qué manera lo cuantifico? Bueno, las formas de cuantificar la cantidad de contaminación armónica que yo tengo en un sistema es mediante la distorsión armónica total y la distorsión de demanda total. La distorsión armónica total tanto en tensión como en corriente, y no es otra cosa más que la suma cuadrática de las magnitudes de cada una de las armónicas individuales dividida por la magnitud de la fundamental. Esto nos va a dar una cantidad que ya es cuantificable, y entonces podemos hacer referencia, adelante, va a ser 4 adelante, otra, esa. Es precisamente a través del estándar de la IEEE, el 519, donde nos indica que ya teniendo identificado la cantidad de contaminación armónica a través de los valores de THD o de TDD, nosotros podemos decir si nuestra contaminación armónica es aceptable o ya rebasa los límites recomendados. ¿Qué podemos hacer para hacer la mitigación de armónicos? Existen diversos equipos, filtros tanto pasivos como activos. Los filtros pasivos sintonizados a una armónica determinada, es decir, si yo tengo problemas con quinta armónica, puedo preferiblemente conectar un filtro sintonizado a esa armónica y entonces eliminarla de mi sistema. Tengo además otros equipos que se denominan activos, que pueden además no solamente eliminar una armónica en específico, sino que puede eliminar varias de manera simultánea. Pero todo a partir de hacer mediciones de THD y de TDD y determinar si estoy o no dentro de lo que recomienda la norma.
siquiera es la otra, la anterior. Schneider Electric cuenta con una línea de filtros activos que, además de poder hacer la mitigación de armónicos de manera simultánea de varias armónicas, tiene la capacidad de solucionar el problema de bajo factor de potencia y todo en un mismo equipo. Entonces, son 2 pájaros de un tiro. Ya sabemos, inicialmente combatíamos el problema de bajo factor de potencia con capacitores y sí, es una opción viable, pero además tenemos ahora la opción de filtros activos que puede hacer de manera simultánea la solución de ambos problemas, tanto bajo factor de potencia como mitigación de armónicos. Es muy interesante todo el tema. Desafortunadamente, en una hora es casi imposible poderlo explicar tan profesionalmente como lo estás haciendo, ¿no? Sí, realmente hubiera querido ahondar un poquito más en cómo se desarrolla el problema. Sin embargo, pues sí, el tiempo nos ganó y espero haber podido cubrir las bases. Básicamente el mensaje es: ahí está el problema, pero ya tenemos la solución. Entonces acérquense al CIONE. La gente está completamente preparada, tanto en el dominio del problema como de la solución. Claro que sí. Pues tenemos muy poquito tiempo porque, como sabes, tenemos 3 pláticas, ya tenemos la segunda montada, pero hay muchas preguntas. Te voy a hacer unas cuantas para que quede la evidencia, y las demás te las mandamos por correo, ya nos haces favor de contestarlas y las publicamos también, ¿no? Muy bien. Mira, Sivac dice: ¿cómo puedo calcular el factor de potencia? ¿Existe una fórmula? Sí, lo veíamos en una de las slides. La fórmula... La capacidad en kVr de mi banco de capacitores es igual a mi potencia de demanda multiplicado por la diferencia de las tangentes del ángulo del factor asociado al factor de potencia inicial y menos el factor de potencia deseado. Perfecto. Todo esto también pueden pedirle ayuda o consulta a Uriel o a Rosalba, y con mucho gusto ellos los pueden ayudar a calcularlo. Tienen calculadoras, está la fórmula, pero ya hay calculadoras que nos ayudan hoy de una manera mucho más fácil. No tenemos que ser ingenieros de habernos quemado el coco tanto, y nos puede ayudar, ¿no? No es lo mismo que con los armónicos. Ahí sí, lo fundamental es hacer un estudio para encontrar cuáles son los armónicos, o no los vemos en el recibo de luz, ¿no? De Comisión Federal. Exactamente, no. Entonces, el recibo no nos va a dar información de armónicos. Sin embargo, el calentamiento y el daño del transformador ahí está vivo, ¿no? Muy bien. Tenemos Metepec. ¿Cómo es que libero carga reactiva del transformador? Liberamos carga reactiva del transformador. El transformador transforma tanto energía activa como reactiva de manera simultánea. Si yo dejo de demandar la potencia reactiva porque la estoy generando aguas abajo del transformador, entonces mi carga ya la está consumiendo de mi banco de capacitores que tiene al lado, ya no le está demandando de la red, y por tanto no está pasando por el transformador, y el transformador queda liberado de esa tarea. Y trabaja mucho más tranquilo, más frío, exactamente. Darle un buen reposo. Y con posibilidad de conectar algo más. De conectar más, de crecer, ¿no? Ese es uno de los principales puntos, que cuando quieren crecer, el transformador ya está empezando a ser saturado. Entonces lo que buscamos es liberar carga vía el factor para poder cargar, ¿no? Exactamente. Muy bien. Tercera pregunta. Acapulco, ¿de qué manera podemos apoyarnos para la capacitación de factor de potencia? ¿De qué manera? Hay múltiples herramientas. Tenemos herramientas en línea, pueden solicitar asistencia telefónica a nuestros call center, no sé,
La información está siempre presente, tanto en red, el apoyo vía telefónica también está, tanto con la gente de Alcione como con la gente de Schneider. Las puertas, los teléfonos están abiertos para quien requiera mayor información. Puedo comprometer que si una sucursal requiere que se dé una capacitación a un grupo, vamos a pensar 10, 15 clientes, si ustedes lo organizan, con mucho gusto, por medio de Uriel y de Rosalba, coordinamos que comprometemos a que vaya a Acapulco, se va a enojar mucho de ir a Acapulco, y de la capacitación ahí directamente, igual que a cualquier otra sucursal. Desafortunadamente el tiempo nos come. No, todavía tenemos tiempo, me dicen. Perfecto, qué bueno. Ya estaba yo muy acelerado con la presión que me estaban dando. Pero tenemos todavía 3 minutos. Ok, entonces, a ver, sucursal Universidad. ¿Los equipos activos eliminan en general las armónicas? Los equipos activos tienen como propósito inicial eliminar armónicas. Ya el equipo de Schneider está configurado para que, además, como un plus, haga corrección de factor de potencia, pero su propósito medular es la eliminación de armónicos. Muy bien. Y aquí es muy importante recomendar a los clientes que cuando vean en su recibo bajo factor de potencia, analicen cuánto, porque el armónico nace principalmente de todo el grado de electrónico que manejamos, de todos los equipos mismos que ya requerimos, ¿no? O sea, si vamos a ahorrar en quitar contactores, vamos a meter variadores, aportan, y todo lo electrónico que tenemos en los PLCs y todos los incluso algo tan simple como la iluminación, el pasar de un foco incandescente que consume 100 watts a pasar a uno fluorescente que tal vez consuma una quinta parte. Eso implica sí un ahorro, pero además implica que ahora con la lámpara fluorescente que contiene convierte la energía de alterna directa para que el equipo funcione, entonces allí nuevamente tenemos generación de armónicos en una escala muy muy pequeñita, pero el punto es, hasta en el cambio de focos implica añadir contaminación armónica a mi red. Y entonces esto nos conlleva que tengamos en mente, si tengo bajo factor, seguramente tengo armónico, y hay que hacer las mediciones para resolver el problema global, porque si nada más resolvemos el problema del factor de potencia, estamos dejando vivo el problema de armónico. Inclusive se puede complicar, ¿no? Sí, exactamente, porque nosotros podemos tener un bajo factor de potencia y estar tal vez pagando la multita que nos pone CFE, pero el problema de los armónicos es que nos pueden dañar nuestro equipo de manera tal vez irremediable, y entonces el reemplazo de equipo de mi instalación, eso sí ya es un